El pasajero de la línea fantasma. En el mundo de los tráileros, hay algo peor que quedarse sin frenos en una bajada. Peor que volcar el remolque en una curva cerrada. Y es recoger a alguien en medio de la noche, que no pertenece a este mundo. Esta es la historia de Manuel Barrera, un tráilero veterano que llevaba años cruzando la frontera entre México y Estados Unidos. Pero una noche, al levantar a un extraño pasajero en la carretera 85, su vida cambió para siempre. Y con él, también cambió la ruta de todos los que se atreven a cruzar ese tramo, después de la medianoche. Era un viernes nublado cuando Manuel recibió un llamado de emergencia desde Laredo, Texas. Un cliente habitual necesitaba que llevara una carga ligera pero confidencial hasta Piedras Negras, Coahuila. El cliente fue claro. No hagas preguntas. Si alguien te pide un ride en el camino, acéptalo. Pase lo que pase, no lo ignores. Manuel, aunque desconfiado, aceptó. Después de todo, el pago era triple. Y la hora de entrega debía ser exacta. 3:33 a.m. Salió de Laredo con su Kenworth rojo, recién afinado, con el remolque completamente vacío. A la altura de la entrada a Sabinas Hidalgo, cerca de la 10 a.m., Manuel notó a un hombre parado junto a la carretera. Iba vestido completamente de negro. No hacía señas, solo estaba de pie, mirando al camión. Recordó las palabras del cliente. Y con desconfianza detuvo el tráiler. El hombre subió sin decir nada. Solo se acomodó en el asiento del copiloto. ¿A dónde te llevo?, preguntó Manuel. «¿A dónde tú vas?», respondió con una voz hueca, sin expresión. Desde ese momento, el ambiente en la cabina cambió. El aire se volvió más denso. Y el reloj del tablero comenzó a marcar una hora incorrecta. 3:33. Aunque apenas eran las 1:20, Manuel intentó hacer conversación, pero el hombre no respondía. En su lugar comenzó a cantar una canción infantil. «Estrellita, ¿dónde estás?». Al mirar su GPS notó que ya no iba por la carretera 85. El mapa mostraba una línea negra, sin nombre, y el paisaje alrededor se volvió neblinoso. Sin luces, sin gasolineras, sin señal. Intentó detenerse, pero los frenos no respondían. Al mirar al pasajero, este tenía los ojos completamente blancos, y sonreía. De pronto, Manuel escuchó golpes en el remolque, pero lo había revisado. Estaba vacío. Detuvo el tráiler a la fuerza, bajó con su linterna y vio huellas en el piso del remolque, pequeñas, como de niños. Volvió a subir, asustado, y el pasajero ya no estaba. En su lugar había una niña de unos 6 años, vestida con uniforme escolar, que lo miraba fijamente. Ella dijo: «Él solo busca justicia. Te eligió porque tú sobreviviste». Manuel no entendía, hasta que recordó un accidente 20 años atrás. Había chocado con un autobús escolar en una curva. Todos murieron, menos él. Nunca confesó. Lo encubrieron. Y siguió trabajando. El GPS ahora marcaba una ruta llamada la línea fantasma y mostraba una advertencia. Trazado prohibido. Territorio de los olvidados. Desde los retrovisores, Manuel vio decenas de niños corriendo detrás del camión. Sus caras estaban quemadas y algunos tenían partes del cuerpo faltantes. El camino ya no era asfalto. Era tierra seca y cruces clavadas en el suelo, marcando nombres, incluido el suyo. Al mirar el reloj, este estalló en 1000 pedazos, y su visión se nubló. La policía encontró el tráiler 2 días después, a las afueras de una escuela abandonada en Anáhuac, Nuevo León. Manuel estaba inconsciente, con el rostro arañado y el cuerpo cubierto de dibujos infantiles en tinta negra. Lo interrogaron, pero solo repetía: 3:33, ya vienen por mí. Un reportero local investigó y descubrió que esa escuela cerró tras una tragedia en los años 90. Un tráiler sin control embistió un autobús escolar. Murieron 19 niños. El chofer escapó. Nunca fue identificado. Pero uno de los testigos sobrevivientes mencionó un dato extraño. El camión era rojo y tenía la calcomanía de un gallo en el parabrisas, justo como el de Manuel. Hoy algunos tráileros dicen que, si manejas solo entre Laredo y Piedras Negras, después de las 3 a.m., un hombre vestido de negro aparece en la orilla de la carretera. Si te detienes, tu camino se transforma. Tu GPS se pierde, y si llegas a ver niños en tu espejo retrovisor, ya no puedes regresar, porque ahora tú eres parte de la línea fantasma. Suscríbete si quieres escuchar la historia de la mujer que aparece en el asiento del copiloto, o la de los tráileros que se comunican desde el más allá por la radio CB. Pero dime una cosa, ¿tú levantarías a un desconocido en la carretera? ¿Si sabes que eso puede condenar tu alma?
Carga perdida, el féretro que nunca debió moverse. Algunos cargamentos no deberían cruzar la frontera, no porque sean ilegales, sino porque contienen algo mucho peor que armas o drogas. Esta es la historia de Efraín Ortega, trailero desde los 17 años, quien aceptó transportar un ataúd desde Veracruz hasta un pequeño pueblo en Oaxaca. Pero lo que no sabía es que ese ataúd no venía solo, y que su entrega no era el final, sino el principio de una maldición. Todo empezó un lunes por la tarde, en el puerto de Veracruz. Efraín fue contactado por un tipo con traje negro, que decía trabajar para una funeraria internacional. «Es un envío urgente. Hay que llevar el cuerpo de un sacerdote», le dijo. «El funeral será en Santo Tomás de los Brujos». La caja estaba sellada con cadenas de cobre, marcada con símbolos que Efraín no conocía. Le dijeron que no debía abrirla, no debía desviarse, y bajo ninguna circunstancia debía tocarla después de medianoche. El pago, 40,000 pesos en efectivo, sin preguntas. Todo iba normal hasta la noche. A la altura de Tierra Blanca, empezó a llover con fuerza. Fue entonces cuando Efraín escuchó una voz por el radio CB del tráiler. «Efraín, no entregues la caja. Te están usando». Él no está muerto. Pensó que era interferencia, pero el nombre Efraín lo hizo temblar. Se detuvo en una gasolinera, revisó el remolque, y notó que las cadenas del ataúd estaban flojas, como si alguien desde dentro hubiera estado empujando. Intentando distraerse, Efraín encendió su celular. Tenía un archivo nuevo que él no recordaba haber descargado. Steve Brujos monitoreó un MP4. En el video se veía una ceremonia con túnicas rojas. En el centro, el mismo ataúd que él transportaba. Un sacerdote hablaba en una lengua antigua y los demás cantaban. En un momento abrieron el ataúd. Y lo que salió no era humano. Una figura deforme, con alas de murciélago, piel quemada y una boca llena de dientes como agujas. El video se cortó en negro. En ese momento la radio CB volvió a sonar. Ya despertó. Intentó seguir la ruta normal hacia Oaxaca, pero todos los caminos estaban cerrados por derrumbes, accidentes o retenes falsos. Una mujer vestida de blanco le hizo señas para que tomara una brecha de tierra. «Por aquí llegarás más rápido», le dijo. «Pero no te detengas. Él está atrás». Efraín, sin opciones, la obedeció. A mitad del camino, una jauría de perros negros persiguió el tráiler. Uno logró subirse al remolque. Desde los espejos, Efraín vio cómo el perro era devorado por algo dentro de la caja. Llegó a Santo Tomás a las 3:00 a.m., pero el pueblo estaba vacío. Casas abandonadas, cruces rotas, velas encendidas por todo el camino. En la plaza central había un círculo de fuego. Allí varios ancianos esperaban. Esa caja no era para traerla. Era para enterrarla en el mar, le dijo uno. Entonces el ataúd se abrió por sí solo. Una sombra salió disparada, trepó por los postes de luz y tomó forma humana. Una figura encapuchada con ojos brillantes y una voz profunda. «Me trajiste justo a donde debía renacer». El pueblo comenzó a arder. Efraín escapó del pueblo. Nunca entregó la carga. Manejó por 12 horas sin detenerse, cruzando ríos, lodo, caminos desconocidos. A la mañana siguiente apareció dormido en su tráiler, en el estacionamiento de una plaza comercial en Puebla. La caja ya no estaba. Desde entonces Efraín no volvió a trabajar. Fue internado en un hospital psiquiátrico, tras asegurar que un demonio viajó en su remolque. Lo extraño es que los doctores encontraron grabado en su piel, con cicatrices, el mismo símbolo que tenía el ataúd, un círculo con 3 puntas. Un año después, la policía de Oaxaca investigó una serie de desapariciones en la zona de Santo Tomás. Todos los reportes indicaban luces rojas en el cielo, vacas muertas y niños escuchando voces desde pozos secos. Y en uno de los reportes, un campesino dijo haber visto a un hombre con túnica negra cargando una caja de metal. Cuando le mostraron la foto de Efraín, él dijo, «Ese es el que lo trajo». Hoy en día, algunos traileros cuentan que han recibido llamadas misteriosas con una oferta: transportar un ataúd sellado. Buen pago, ruta oculta. Pero nadie que ha aceptado ha regresado. Y otros aseguran que, en las madrugadas de luna llena, se puede ver un tráiler sin placas en la autopista entre Veracruz y Oaxaca. En su parte trasera lleva una caja negra, y en la cabina el chofer. No tiene rostro. No todas las cargas tienen destino. Algunas solo tienen hambre. ¿Y tú? ¿Te atreverías a llevar un ataúd sin preguntar para quién es? Kilómetro 77, el remolque de las almas. Dicen que en México hay tramos de carretera donde ni la policía se atreve a patrullar después de la medianoche. Pero hay un punto en específico
donde la realidad se tuerce, el tiempo se congela y los vivos se cruzan con los muertos. Ese punto es el kilómetro 77 de la carretera libre entre San Luis Potosí y Zacatecas. Hoy te contaré lo que le ocurrió a un trailero llamado Ángel Ramírez, cuya última carga no fue mercancía, sino almas perdidas que nunca llegaron a su destino. Ángel llevaba 15 años en la carretera. Era un tipo serio, de pocas palabras, pero de manos firmes y reflejos rápidos. Una noche de octubre, justo cuando empezaba la temporada de niebla, recibió una llamada desde una bodega en Lagos de Moreno. Era una carga urgente, de esas que pagan doble. Solo tienes que llevar estas cajas selladas a una funeraria en 1990. Zacatecas, dijo el encargado. No abras nada, y pase lo que pase. No te detengas en el kilómetro 77. Ángel pensó que era una broma, pero algo en la voz del encargado le provocó un escalofrío. A eso de la 1:40 AM, la carretera se volvió silenciosa. Ni un alma, solo él, su camión y la radio que de pronto comenzó a emitir estática. Ángel miró por el retrovisor y notó que una de las puertas del remolque se abría. Frenó de golpe, bajó con su linterna, pero no había nada. Solo una brisa helada y un olor a tierra mojada. Y a formol. Volvió a la cabina. Y ahí, en el asiento del copiloto, había una mujer sentada. Cabello negro, piel pálida, manos sucias como de haber sido desenterrada. ¿Vas a Zacatecas?, preguntó con voz seca. Ángel gritó, frenó y se bajó. Cuando volvió a subir, ya no estaba. En medio de la oscuridad, notó que le quedaba poco diésel. Vio una pequeña gasolinera al lado de la carretera. Parecía abandonada, pero había luz en una de las bombas. Al acercarse, salió un hombre muy viejo con la cara cubierta de ceniza. «No le pongas más de 77 litros, joven», dijo, «o despertarás lo que no debe ser despertado». Ángel se rió, pero al terminar de llenar el tanque, las luces de la gasolinera explotaron, y detrás de él, vio cuerpos caminando sin piernas, con bolsas negras sobre la cabeza, todos, saliendo de su remolque. Ángel decidió abrir una de las cajas selladas. Dentro había una urna con cenizas, pero al tocarla escuchó una voz dentro de su cabeza. «Devuélveme a casa, o tú serás el siguiente». Consultando su GPS, vio que la dirección de entrega no existía. Marcó al número que le dieron, y respondió un hombre que dijo, «Esas urnas son de personas que murieron injustamente. Fueron ejecutadas en fosas clandestinas. Cada una busca justicia, y si no las llevas a donde deben estar, tomarán tu alma y usarán tu cuerpo para seguir viajando». Al pasar por el famoso kilómetro 77, el cielo se volvió rojo. Las luces del camión fallaban, y en los bordes de la carretera aparecían cruces y fotos de traileros desaparecidos. Entre ellas, una con su cara. Ángel pisó el acelerador, pero el camión se apagó. Desde el remolque salieron gritos, llantos, oraciones, y luego el silencio. Una semana después, las autoridades encontraron el camión vacío. Las urnas estaban intactas, pero el asiento del conductor tenía una mancha de sangre y un rosario partido en dos. Lo extraño es que, desde esa noche, varios traileros han reportado ver un camión solitario que circula a media noche por el kilómetro 77, con un chofer sin rostro y un remolque lleno de susurros. Algunos aseguran que, si te cruzas con él, te hará una señal con las luces para que lo sigas. Pero si lo haces, nunca llegarás a tu destino. ¿Y tú? ¿Te atreverías a manejar de noche por el kilómetro 77? El último tanque. Muchos tráileros creen que su mayor enemigo en la carretera es el sueño, o el desgaste de los frenos en una bajada. Pero hay quienes aseguran que, si manejas más allá del último tanque, te metes en una zona donde la muerte cobra peaje. Esta es la historia de Rafael Lucero, un chofer que trabajaba para una empresa de químicos industriales. Una noche aceptó un viaje urgente y descubrió que hay rutas que no están en ningún mapa y que lo que llevas en el remolque puede estar más vivo que tú. Rafael debía transportar un cilindro de ácido nítrico desde Hermosillo hasta una planta en Sinaloa. Salió a las 10 p.m., bien descansado y con una radio CB para mantenerse despierto. Antes de partir, el encargado de la planta le advirtió: si el combustible baja de la mitad, no te detengas en ninguna estación vieja, ni siquiera si parece estar funcionando. Y nunca, jamás, hables con los otros choferes si no puedes verles los ojos. Rafael pensó que era una broma, pero mientras más avanzaba, más se daba cuenta de que esta ruta no era como las otras. A las 2:43 am, su GPS se reinició solo. La pantalla mostraba una nueva ruta, Ruta Muerta 01. No había señal telefónica. La radio solo emitía interferencia, y la carretera,
antes pavimentada, se volvió una línea de asfalto agrietado rodeado por bosque seco. Vio pasar otro tráiler, viejo y oxidado en sentido contrario. El conductor tenía la cabeza girada hacia él, pero sus ojos no existían. Un minuto después, ese mismo tráiler volvió a pasar, esta vez por el mismo carril que él, como si la carretera se hubiera cerrado en un ciclo. Con la gasolina por debajo del cuarto de tanque, Rafael decidió parar en una estación con el letrero. Última carga antes del silencio. El encargado parecía un maniquí. No hablaba. Solo llenaba el tanque. Hasta que Rafael vio que el medidor marcaba 606 litros. Era imposible. Su camión solo admitía 200. El hombre lo miró fijamente y sus labios se movieron. Sin emitir sonido, Rafael volvió al camión, y en el asiento del copiloto había una mujer calva, de piel gris, que solo decía: «No pares, no pares, no pares». El motor encendió solo, y el camino cambió. Un olor a quemado empezó a llenar la cabina. Revisó los espejos y vio llamas saliendo del remolque. Frenó en seco, bajó con el extintor, pero cuando abrió la compuerta, no había fuego. Solo una figura encorvada, con una bata médica, sosteniendo algo que parecía un bebé cubierto de ceniza. La figura lo miró y dijo: «Tú fuiste quien me trajo. Ahora te toca llevarme de vuelta». Al regresar a la cabina todo estaba normal, o eso pensaba. El tablero comenzó a gotear ácido. Las luces del tablero parpadeaban con números que cambiaban rápido. 30 trains, 666, 33, 33. Rafael empezó a alucinar. En la radio escuchaba gritos. Niños llorando. El motor rugía como si tuviera voz. Hasta que de pronto escuchó una palabra. Reverso. El camión se detuvo solo, y comenzó a avanzar en reversa. A toda velocidad. Lo más aterrador. Rafael no podía mover el volante ni usar los frenos. Era como si algo más estuviera manejando. Al amanecer, el camión finalmente se detuvo. Estaba en un claro, rodeado por árboles muertos. La compuerta del remolque estaba abierta, y dentro no había ácido. Había cuerpos. Hombres, mujeres y niños, en bolsas negras, marcados con números de serie. Un cartel colgaba en la pared interior del remolque. «Bienvenido al transporte de condenados. Siguiente destino, tú». Rafael vomitó. Corrió. Intentó usar su celular, pero solo aparecía una llamada entrante de un número sin dígitos. Contestó. Una voz le dijo: «Gracias por tu entrega, pero hay una última carga». Y entonces se escuchó su propia voz gritando al fondo. Hoy, la empresa para la que trabajaba Rafael niega que él haya sido contratado. La planta de destino afirma que ese envío nunca existió, pero el tráiler fue hallado en un puente, sin chofer, ni rastro de combustible. Al revisar las cámaras de seguridad en gasolineras del camino, el camión aparecía, pero nunca se veía al conductor, solo un reflejo en los vidrios, un rostro borroso, como si fuera una sombra imitando a Rafael. Desde entonces, traileros en esa ruta dicen haber visto el Kenworth negro con los faros encendidos, siguiéndolos desde lejos. Nunca se detiene, nunca adelanta. Solo espera a que se te acabe el tanque. Y cuando eso pasa, lo último que ves es su remolque abierto, lleno de espacio, esperando tu cuerpo. ¿Tú también te arriesgarías a conducir después de la última gasolinera? Recuerda, hay cargas que no puedes rechazar, y rutas de las que no puedes regresar.